Sean bienvenidos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Victoria Esther, les damos una muy cordial bienvenida y les saludamos por estarnos acompañando en este su programa Alianza de Amor. Pues como siempre queremos empezar dándole gracias a Dios por permitirnos una oportunidad más de estar con todos ustedes compartiendo esta temática que nos habla acerca del matrimonio, acerca de la familia. Señor, te damos gracias en este día, gracias porque nos permites una vez más estar por aquí compartiendo. Te pedimos que sea tu Espíritu el que nos ayude para que este compartir sea bueno, grato para todos nuestros hermanos y que podamos, Señor, transmitir aquello que tú deseas. Te damos gracias de antemano porque sabemos que nos escuchas, sabemos que nos acompañas. Queremos pedirte por todos aquellos matrimonios, aquellas familias que se encuentran pasando por serias dificultades, para que les ayudes. Ten piedad, Señor, misericordia de nosotros. Ayúdanos a buscar la felicidad, a ser felices, a luchar, a trabajar por ello. Y te damos gracias porque sabemos que nos escuchas. Pues como siempre, hermanos, queremos invitarlos para que se comuniquen con nosotros a los teléfonos aquí en cabina 608-3652 y a través de la página de internet que es www.tjcatólico.com. Pues bueno, nos va a dar mucho gusto recibir sus llamadas, sus comunicados a través de internet y pues vamos a continuar compartiendo acerca de este curso que es Educar para el Perdón. Sí, continuando con este tema, para aquellos queridos hermanos que han estado acompañándonos durante las últimas semanas, hemos estado hablando de lo que es el resentimiento, el rencor, cuando alguien nos ha lastimado y cómo nosotros los seres humanos vamos caminando a través de la vida, a veces afectados por esta situación. Hemos empezado a revisar también el cómo perdonar y por qué perdonar y cuáles son los efectos del perdón y sobre todo la belleza del perdón de Dios. En el último programa vimos los efectos del perdón, donde vimos que si nosotros perdonamos nos aceptaremos más misericordiosamente a nosotros mismos. Podemos vivir la caridad tanto interna como externa, o sea, irradiada hacia los demás de una manera más genuina que cuando tenemos un corazón resentido. También podrá invadirnos a nosotros una paz interior que se puede expresar de tres maneras: paz con Dios, paz con los hombres y paz con nosotros mismos. Cuando hemos nosotros tenido la oportunidad de hablar con alguien que vive con un sentimiento de rencor arraigado en su corazón, pues nos damos cuenta que muchas veces no vive la vida como debe de ser. Lo que menos irradia a la persona es felicidad y paz en su interior. Sin embargo, cuando una persona ya perdona, pues deja de cargar aquello que a lo mejor había traído sobre sus hombros, sobre su espalda, y todo esto se traduce en una paz interior. Y sobre todo, pues la persona empieza a apreciar lo que es tener la paz con el mundo entero y con toda la creación de Dios. Y en el último de nuestros programas, pues empezamos a hablar de lo que es la experiencia del amor misericordioso de Dios. Y empezamos a hablar también un poquito del gran sacramento de la reconciliación y del confesarse por qué. Y para ello iniciábamos la lectura de una carta pastoral del arzobispo Bruno Forte que se llama Confesarse por qué, la reconciliación es la belleza de Dios. Y tomamos, queridos hermanos, esta carta porque de veras este señor arzobispo, hoy cardenal, nos explica cuáles son las inquietudes, cuáles son las dudas y cuál es la belleza de acercarse al sacramento de la reconciliación. El ir comprendiendo de veras lo que es esta gran experiencia de llegar a experimentar el perdón de Dios para nosotros entonces
también poder perdonar a nuestros hermanos. Entonces, pues vamos a retomar un poquito esta lectura de esta carta pastoral, porque yo creo que a muchos de nosotros nos va a servir el conocer todo esto. A lo mejor hasta hemos tenido algún tipo de experiencia ya con el sacramento, donde hemos en muchas ocasiones sentido esto, ¿verdad? De tener esta paz en nuestro corazón cuando confesamos nuestros pecados. Entonces, esta carta se llama La reconciliación y la belleza de Dios, carta para el año pastoral 2005 al 2006, y donde el arzobispo Bruno Forte nos dice: tratemos de comprender juntos qué es la confesión. Si lo comprendes verdaderamente, querido hermano, con la mente y con el corazón, sentirás la necesidad y la alegría de hacer experiencia de este encuentro, en el que Dios, dándote su perdón mediante el ministro de la Iglesia, crea en ti un corazón nuevo, pone en ti un espíritu nuevo, para que puedas vivir una existencia reconciliada con Él, contigo mismo y con los demás, llegando a ser tú también capaz de perdonar y también capaz de amar, más allá de cualquier tentación de desconfianza y cansancio. Yo creo que esta introducción a la carta pastoral pues ya nos está haciendo una invitación a que de veras nosotros tomemos más en serio el querer vivir esta experiencia, el poder experimentar la belleza del perdón de Dios. ¿Quién no quiere, queridos hermanos, tener un corazón nuevo y sobre todo que Dios ponga en nosotros un espíritu nuevo para poder vivir una experiencia de vida reconciliada con Él, con nosotros mismos y también con aquellos que a lo mejor en determinado momento nos han ofendido, y poder entonces abrirnos al amor y poder perdonar a los demás? Entonces iniciamos con el ¿por qué confesarnos? Entre las preguntas que mi corazón de obispo se hace, dice el arzobispo Bruno Forte, elijo una que me hacen a menudo: ¿por qué hay que confesarse? Es una pregunta que vuelve a plantearse de muchas formas. ¿Por qué ir a un sacerdote a decir los propios pecados y no se puede hacer directamente con Dios, que nos conoce y comprende mucho mejor que cualquier interlocutor humano? Y de manera más radical, ¿por qué hablar de mis cosas, especialmente de aquellas de las que me avergüenzo, incluso conmigo mismo, a alguien que es pecador como yo y que quizá valora de modo completamente diferente al mío mi experiencia, o no la comprende en absoluto? ¿Qué sabe él de lo que es pecado para mí? Algunos hasta dicen: ¿existe verdaderamente el pecado? ¿Es solo un invento de los sacerdotes para que nos portemos bien? Yo creo que en determinado momento, si no es que nosotros hemos pasado por esta serie de preguntas e inquietudes, a lo mejor conocemos a alguna persona que se la ha hecho. El por qué tenemos que confesarnos con un sacerdote, de veras este sacerdote nos va a comprender en la experiencia en total, tal vez comprendiéndonos a más profundidad, al igual que como nosotros en determinado momento podemos hallar alguna explicación a aquella experiencia que hemos vivido. ¿Será posible esto? Muchos a lo mejor de nosotros también pudiéramos habernos preguntado o aún nos preguntemos: ¿por qué tengo que platicar todas las experiencias de vida que a lo mejor en determinado momento hasta me avergüenzan? Dice el arzobispo, en su carta pastoral, el arzobispo Bruno Forte: a esta última pregunta creo que puedo responder enseguida y sin temor a que se me desmienta, cuando hablaba con respecto a que muchos incluso dudan de que de veras el pecado exista. Dice el arzobispo: el pecado existe y no solo está mal, sino que hace mal. Sabemos nosotros que esto se transmite a los demás seres humanos que nos rodean. Dice él: basta mirar la escena cotidiana del mundo, donde se derrochan violencia, guerras, injusticias, abusos, egoísmos, celos y venganzas. Y sí es cierto, ¿verdad? Nosotros cuando nos ponemos a escuchar las noticias, nos damos cuenta a cada momento que pasan tantas y tantas situaciones que no tienen otra explicación más que el pecado. ¿Quién cree en el amor de Dios? Además, dicen otros, percibe que el pecado es amor replegado sobre sí mismo, un amor curvo, un amor cerrado, decían los medievales. Ingratitud de quien responde al amor con la indiferencia y con el rechazo. Este rechazo tiene consecuencias no solo en quien lo vive, sino también en toda la sociedad, hasta producir condicionamientos y entrelazamientos de egoísmos y de violencias que se constituyen en auténticas estructuras de pecado. Vivimos, queridos hermanos, rodeados de auténticas estructuras de pecado.
Por ejemplo, pensemos en las injusticias sociales, en la desigualdad que hay entre países ricos y pobres, en el escándalo del hambre en el mundo y tantas cosas que nos rodean. Justo por esto no se debe dudar en subrayar lo enorme que es la tragedia del pecado y cómo la pérdida del sentido del pecado debilita el corazón ante el espectáculo del mal y las seducciones de Satanás, quien es el adversario que trata de separarnos de Dios. Entonces, creo que es un tiempo muy propicio que estamos viviendo en este año, que se ha declarado como un año de la misericordia divina, para que reflexionemos acerca de todo esto. Necesitamos de alguna manera meternos dentro de lo que es el perdón de Dios, el perdón divino. Yo creo que es un tiempo muy propicio para que también pues vayamos haciendo reflexión dentro de nosotros mismos y de esa manera pues entender que traemos situaciones difíciles en nuestra vida, resentimientos, heridas, hemos sido lastimados y por lo tanto necesitamos también brindar el perdón. Entonces, hermanos, pues estamos en este tiempo, ¿verdad? En este año de la misericordia de Dios y creo que es muy propicio pues estar precisamente hablando acerca de esto y sobre todo de este sacramento tan hermoso que tenemos, que es la reconciliación dentro de nuestra Iglesia Católica. Entonces pues tratemos de aprovecharlo, ¿verdad? Y pedirle a Dios que nos ayude para que vayamos descubriendo esta riqueza. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Koinonia Radio 800 AM, Imagen Católica en Tijuana. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Regresamos, estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther, pues estamos aquí compartiendo con ustedes esta temática que nos habla acerca del perdón, de la misericordia por parte de Dios. Y también pues de cómo debemos nosotros aprender a perdonar. Y en cuanto a esto que estamos revisando, pues nos dice también el cardenal Bruno Forte: a pesar de todo, sin embargo, no creo poder afirmar que el mundo es malo y que hacer el bien es inútil. Por el contrario, estoy convencido de que el bien existe y es mucho mayor que el mal, que la vida es hermosa y que vivir rectamente, por amor y con amor, vale verdaderamente la pena. La razón profunda que me lleva a pensar así es la experiencia de la misericordia de Dios, que hago en mí mismo y que veo resplandecer en tantas personas humildes. Continúa diciéndonos el arzobispo: es una experiencia que he vivido muchas veces, tanto dando el perdón como ministro de la Iglesia, como recibiéndolo. Nos dice que hace años pues él se confiesa con regularidad, varias veces, incluso al mes, y con mucha alegría de estarlo haciendo. La alegría, nos dice él, que nace precisamente del sentirse amado de un modo nuevo por Dios cada vez que su perdón le alcanza a través del sacerdote que le va a dar ese perdón en su nombre. Entonces, pues esto de la experiencia del perdón es algo que tendríamos que estar experimentando cada uno de nosotros, y en el grado que nos vamos involucrando en esta experiencia del perdón de Dios, pues nos hace ver la necesidad de volverlo a recordar. ¿Por qué? Porque como seres humanos fallamos y siempre tendemos a hacer cosas negativas o malas. El mismo San Pablo nos dice que pues a veces no podemos dejar de hacer el mal que no queremos y no podemos llegar a hacer
el bien que sí quisiéramos hacer. Entonces, pues todos los días la misericordia de Dios es rica, hermanos, la misericordia de Dios es nueva, y por lo tanto, pues si caemos una vez, otra vez, pues ahí está el perdón, la misericordia de Dios, y tenemos que hacerlo nuestro, y hacerlo nuestro con esa confianza puesta en que el perdón que recibimos por parte del sacerdote, pues debemos de recibirlo, lo estamos recibiendo del mismo Cristo, y lo debemos de hacer con mucha alegría de sentirnos perdonados, y de esta manera pues sentirnos amados de un modo nuevo por Dios cada vez que su perdón nos va alcanzando. Entonces nos dice, continúa diciendo el arzobispo, es la alegría que he visto muy a menudo en el rostro de quien venía a confesarse, no el fútil sentido de alivio de quien ha vaciado el saco. La confesión no es un desahogo psicológico ni un encuentro consolador, o no lo es principalmente, sino más bien es la paz de sentirse bien dentro, tocados en el corazón por un amor que cura, que viene de arriba y nos transforma. Entonces es la manera en que tenemos que estar viendo nosotros lo que es la confesión, el acercarnos al sacramento de la reconciliación, como algo que vamos a recibir con mucho gozo, ¿verdad? De que no nos vamos a descargar todo aquel saco de cosas negativas o malas que traemos, sino más bien pues de recibir esa misericordia, ese amor por parte de Dios. Y sí, qué bella descripción hace el arzobispo Forta, porque no solamente habla de la experiencia vivida como sacerdote al ver la expresión que tienen aquellos que se acercan al sacramento de la confesión, de la reconciliación, sino que también habla de su propia experiencia, sí, ¿verdad? De lo que él mismo ha vivido, de esa paz, de sentirse bien y tocado por dentro con un amor que cura. Ya hablamos eso al inicio del programa, ¿verdad? De sentirse de veras que se nos quita un peso de encima, y sobre todo de recibirlo pues con la gratitud hacia Dios. ¿Por qué? Porque aquel que se acerca a la confesión con sinceridad de corazón pide con convicción el perdón y lo recibe con gratitud, y lo puede entonces dar con generosidad, y esto es fuente de una paz impagable, una paz que no se puede pagar. Por ello es justo y es hermoso confesarse. Querría compartir las razones de esta alegría a todos aquellos a los que logre llegar con esta carta, nos expresa el arzobispo. Otro de los puntos que toca también en su carta es confesarse con un sacerdote a manera de pregunta. Me preguntas entonces por qué hay que confesar a un sacerdote los propios pecados y no se puede hacer directamente a Dios. Ciertamente uno se dirige siempre a Dios cuando confiesa los propios pecados. Que sea sin embargo necesario hacerlo también ante un sacerdote, nos lo hace comprender el mismo Dios. Al enviar a su Hijo con nuestra carne, demuestra querer encontrarse con nosotros mediante un contacto directo que pasa a través de los signos y los lenguajes de nuestra condición humana. Así como Él ha salido de sí mismo por amor nuestro y ha venido a tocarnos con su carne, también nosotros estamos llamados a salir de nosotros mismos por amor suyo e ir con humildad y fe a quien puede darnos el perdón en su nombre con la palabra y el gesto. Que es cierto, ¿verdad? Qué profundo este mensaje que nos da el arzobispo Forte. Continúa diciendo, solo la absolución de los pecados que el sacerdote te da en el sacramento puede comunicarte la certeza interior de haber sido verdaderamente perdonado y acogido por el Padre que está en los cielos, porque Cristo ha confiado al ministerio de la Iglesia el poder de atar y desatar, de excluir y de admitir en la comunidad de la alianza. Esto lo vemos en Mateo 18:17. Es como tener un testigo, ¿verdad? De que de veras Dios nos ha dado su perdón. A lo mejor de la otra manera solamente no lo imaginaríamos, o a lo mejor no tendríamos la plena seguridad de que Dios nos ha perdonado. Sin embargo, teniendo a un ministro de la Iglesia a la cual se le ha dado el poder de atar y desatar, de excluir y admitir, pues tenemos esa confianza de que de veras Dios nuestro Padre nos ha perdonado. Es Él quien, resucitado de la muerte, también ha dicho a los apóstoles: recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados,
A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Esto en Juan 20, del 22 al 23. Por lo tanto, queridos hermanos, confesarse con un sacerdote es muy diferente de hacerlo en el secreto del corazón, expuesto a tantas inseguridades y ambigüedades que llenan la vida y la historia. Tú solo no sabrás nunca verdaderamente si quien te han tocado es la gracia de Dios o solamente tu emoción. Si quien te ha perdonado ha sido tú o ha sido Él por la vía que Él ha elegido. Entonces, estando delante de un ministro de Dios, pues estamos seguros de que es Él el que ha venido a encontrarse con nosotros. Absuelto por quien el Señor ha elegido y enviado como ministro de perdón, podrás entonces experimentar la libertad que solo Dios da y comprenderás por qué confesarse es entonces fuente de paz. Un Dios cercano a nuestra debilidad. Cuando nosotros confesamos es por tanto el encuentro con el perdón divino que se nos ofrece en Jesús y que se nos va a transmitir mediante el ministerio de la Iglesia. En este signo eficaz de la gracia, cita con la misericordia sin fin, se nos ofrece el rostro de un Dios que conoce como nadie nuestra condición humana y se le hace cercano con tiernísimo amor. Nos lo demuestran innumerables episodios de la vida de Jesús, y esto pues lo vemos, ¿verdad?, desde que Jesús tiene ese encuentro con varios personajes en los evangelios. Uno de ellos es la samaritana, la curación del paralítico, desde el perdón con a la adúltera y las lágrimas ante la muerte de su amigo Lázaro. De esta cercanía tierna y compasiva de Dios tenemos inmensa necesidad, como lo demuestra también una simple mirada a nuestra existencia. Cada uno de nosotros convive con la propia debilidad, atraviesa la enfermedad, se asoma a la muerte, advierte el desafío de las preguntas que todo esto plantea el corazón, y por mucho, pues nos dice el cardenal, de luego podemos desear hacer el bien. Sin embargo, la fragilidad que nos caracteriza a todos nos expone continuamente al riesgo de caer en la tentación. El apóstol San Pablo describió con precisión esta experiencia, donde nos dice en Romanos 7:18: hay en mí el deseo del bien, pero no la capacidad de realizarlo. En efecto, yo no hago el bien que quiero, sino más bien el mal que no quiero. Es el conflicto interior, en nuestro interior, del que nace la invocación en Romanos 7:24. ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Entonces, hermanos, pues este perdón por parte de Dios está y quiere hacerse manifiesto en nuestras vidas. El detalle pues está en que nosotros demos también ese primer paso voluntario de acercarnos a este sacramento, porque a través de él pues lo que estamos recibiendo es una muestra por parte del amor de Dios, una muestra del amor de Dios que pues Él desea perdonar nuestros pecados, desea restaurarnos, darnos la paz y a través de esto pues sanarnos, que vivamos de una manera feliz. Entonces, sabedores de que pues somos débiles, somos pecadores y que ahí está la gracia de Dios, tenemos que procurar hacerla nuestra, y la única manera pues es dando nosotros ese primer paso. Pero vamos a una pausa y enseguida regresamos. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Estamos de regreso en su programa de Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad, y estamos revisando algunas características del sacramento de la reconciliación y de veras la gran cercanía que tenemos con Dios cuando acudimos a este sacramento. Yo recordaba hace un momento que escuchaba la descripción que hace el cardenal Forte, pues como su vivencia personal acerca de ese sacramento y
acerca de los que él tuvo también la oportunidad de poder absolver de su pecado, pues realmente es como dos polos opuestos, ¿no? En cuanto al resentimiento. El resentimiento y el rencor es un veneno, pues que, como así lo dice la palabra, envenena el alma. Sin embargo, el sacramento de la reconciliación, estando en el polo contrario, purifica nuestra alma y nos acerca a Dios con una gran intimidad con Él. Entonces veíamos cómo muchos de nosotros los seres humanos a veces queremos hacer el bien, pero somos limitados, somos débiles y hacemos aquello que en muchas ocasiones incluso no quisiéramos hacer. Entonces, este sacramento, el sacramento del perdón, viene a socorrernos siempre de nuevo en nuestra condición de pecado, alcanzándonos con la potencia sanadora de la gracia divina y transformando nuestro corazón y nuestros comportamientos. Realmente podemos de veras ser agradecidos con Dios, de veras, cuando Él sobreabunda en esa gracia para con nosotros, nos libera del pecado, nos saca de esta condición, y entonces nosotros con un corazón agradecido podemos retomar nuestra vida diaria, transformándose nuestro corazón y también nuestros comportamientos. Por ello, la Iglesia no se cansa de proponernos la gracia de este sacramento durante todo el camino de nuestra vida. A través de ella, Jesús, verdadero médico celestial, se hace cargo de nuestros pecados y nos acompaña, continuando su obra de curación y de salvación. Como sucede en cada historia de amor, también la alianza con el Señor hay que estarla renovando con descanso. Sin descanso. ¿Verdad? O sea, sin descanso, o sea, no darnos descanso, sino periódicamente acudir al sacramento de la reconciliación para estar limpiándonos y purificándonos. La fidelidad y el empeño siempre nuevo del corazón que se entrega y acoge el amor que se le ofrece hasta el día en que Dios será todo en todos. Entonces, Dios, a través de este sacramento, se vuelve un Dios cercano a nuestra debilidad. También, pues, el arzobispo Forte nos habla de las etapas del encuentro con el perdón. Dice él: justo porque fue deseado por un Dios profundamente humano, el encuentro con la misericordia que nos ofrece Jesús se produce en varias etapas, que respetan los tiempos de la vida y también del corazón. Al inicio está la escucha de la buena noticia, en la que te alcanza la llamada del amado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Marcos 1:15. ¿Cuántos de nosotros, verdad, hemos recibido esta buena nueva? Y entonces la llamada del amado nos ha alcanzado. Entonces esa es una primera etapa del encuentro con el perdón. A través de esta voz, entonces, el Espíritu Santo actúa en ti, dándote dulzura para consentir y creer en la verdad. Cuando te vuelves dócil a esta voz y entonces decides responder con todo el corazón a quien te llama, emprendes el camino que te lleva al regalo más grande, un don tan valioso que le lleva a Pablo a decir: en nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Segunda de Corintios 5:20. Yo que muchos de nosotros que recordamos ese encuentro, ¿verdad?, personal con el Señor, nos damos cuenta que pasada esta primera experiencia, nosotros entonces podemos volver a creer en Dios, creer que Él quiere lo mejor para nosotros, y sobre todo podemos experimentar la presencia de ese Espíritu Santo que nos hace querer consentir y creer en la verdad, y entonces querer reconciliarnos con nuestro Dios. La reconciliación es precisamente el sacramento del encuentro con Cristo, que mediante el ministerio de la Iglesia viene a socorrer la debilidad de quien ha traicionado o rechazado la alianza con Dios. Lo reconcilia con el Padre y con la Iglesia. Lo recrea como criatura nueva en la fuerza del Espíritu Santo. Este sacramento es llamado también de la penitencia, porque en él se expresa la conversión del hombre, el camino del corazón que se arrepiente y viene a invocar el perdón de Dios. Es entonces cuando nosotros nos encontramos con este Dios tan cercano a nosotros, y entonces nosotros nos queremos de veras recibir su perdón. El término confesión, usado normalmente, se refiere al cambio de el acto de confesar las propias culpas ante el sacerdote, pero recuerda también la triple confesión que hay que hacer para vivir en plenitud
la celebración de la reconciliación. Esas son la confesión de alabanza, con la que hacemos memoria del amor divino que nos precede y nos acompaña, reconociendo sus signos en nuestra vida y comprendiendo mejor así la gravedad de nuestra culpa. La otra es la confesión del pecado, con la que presentamos al Padre nuestro corazón humilde y arrepentido, reconociendo nuestros pecados. Y también la confesión de fe, por último, con la que nos abrimos al perdón que libera y salva, que se nos ofrece en la absolución. A su vez, los gestos y las palabras en las que expresaremos el don que hemos recibido confesarán en la vida las maravillas realizadas en nosotros por la misericordia de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos podido experimentar de veras esta misericordia de Dios que nos perdona, que nos libera, que nos sana y que nos reconcilia tanto con el mundo como con los demás? Nos reconcilia incluso con el mismo Dios. Y esto es una gracia que nos llena a nosotros y nos hace rebosar en el corazón de una gratitud para poder volver a acercarnos a nuestro Padre Dios. Y vemos cómo esta experiencia de la confesión de la reconciliación en nuestras vidas pues nos va a conducir, nos va a llevar a una fiesta, precisamente una fiesta por ese encuentro que vamos a tener con este Dios lleno de amor. Vemos entonces, nos sigue diciendo el arzobispo Forte, que en la historia de la Iglesia la penitencia ha sido vivida en una gran variedad de formas, tanto comunitarias e individuales, que sin embargo han mantenido toda la estructura fundamental del encuentro personal entre el pecador arrepentido y el Dios vivo, a través de la mediación del ministerio, del obispo o del sacerdote, a través de las palabras de la absolución, pronunciadas por un hombre pecador que sin embargo ha sido elegido y consagrado para el ministerio. Es Cristo mismo el que acoge al pecador arrepentido y lo reconcilia con el Padre, y en el don del Espíritu Santo lo renueva como un miembro vivo de la Iglesia. Reconciliados entonces con Dios, somos acogidos en la comunión vivificante de la Trinidad y recibimos en nosotros la vida nueva de la gracia, el amor que solo Dios puede infundir en nuestros corazones. El sacramento del perdón renueva así nuestra relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, en cuyo nombre se nos da la absolución de las culpas. Todos sabemos, ¿verdad?, cuando hemos acudido al sacramento de la reconciliación, pues cuando finalizamos de decirle al sacerdote los pecados que nos estamos arrepintiendo, los que nos estamos confesando, entonces Él nos da precisamente su bendición y nos absuelve con esa fórmula tan conocida que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de esta manera pues volvemos a restaurar eso que hemos perdido, esa gracia perdida, la restauramos y podemos volver al seno de la Iglesia como un miembro vivo, un miembro renovado de la Iglesia. Entonces es el sacramento de la reconciliación, del perdón, es un sacramento que nos renueva siempre. Sí, y como muestra la parábola del Padre y los dos hijos, el encuentro de la reconciliación culmina en un banquete de platos sabrosos en el que se participa con un traje nuevo, el anillo y los pies bien calzados. Ya veíamos, ¿verdad?, que todo esto es como un gran banquete, como una fiesta del encuentro con nuestro Dios. Y yo creo que todos recordamos esta parábola del hijo pródigo, donde regresa hacia su padre y todo termina en una fiesta. Imágenes que expresan toda la alegría y la belleza del regalo ofrecido y recibido. Verdaderamente, para usar las palabras del padre de la parábola, comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Lucas 15:24. Qué hermoso pensar que aquel hijo podamos ser cada uno de nosotros. Qué belleza, ¿verdad?, saber que nosotros podemos acudir a este sacramento y entonces reconciliarnos con Dios y poder experimentar el regreso a la casa del Padre, ¿verdad? O sea, estar con Él, volver a vivir en intimidad con Él. Entonces es importante que continuemos meditando en todo esto, hermanos, porque
pues nosotros, es una práctica como cristianos, como buenos cristianos que somos, de realizarlo, y la iglesia nos lo propone. Es la manera en que Cristo mismo se nos sigue dando y está ahí para darnos su gracia, su amor. Y nosotros como papás también tenemos que preocuparnos por nuestros hijos para enseñarlos lo que es el sacramento de la reconciliación verdaderamente, y no nada más como algo pues que se va a cumplir, sino que realmente nos estamos acercando al perdón de Dios, porque nos reconocemos pecadores, reconocemos que hemos fallado, pero que realmente Dios nos está esperando con sus brazos abiertos para brindarnos ese perdón, para hacer una fiesta nueva y de esta manera pues volver al seno de su corazón amoroso. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido. Regresamos nuevamente, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad, y estamos hablando acerca de el por qué confesarnos. Hablábamos de que el acercarnos al sacramento de la reconciliación pues también es una fiesta en nuestras vidas como cristianos. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo nuestros pecados, y al acercarnos al amor misericordioso de nuestro Padre Celestial, pues Él se alegra, se contenta y nos presenta la parábola del hijo pródigo. En relación a Dios Padre, la penitencia se presenta como una vuelta a casa. Mediante la toma de conciencia de las culpas, te das cuenta de estar en el exilio, como lo hizo este hijo pródigo, que llegó el momento en que malgastó toda la herencia que le había pedido a su padre, y se dio cuenta de que pues estaba totalmente solo en el exilio, y tomó conciencia de ello. Entonces, lejano de la patria del amor, nosotros advertimos malestar, advertimos dolor, porque comprendemos que la culpa es una ruptura de la alianza con el Señor, un rechazo de su amor. Es amor no amado, y por ello es también fuente de alienación, o sea que nos volvemos extraños, porque el pecado nos desarraiga de nuestra verdadera morada, que es el corazón de nuestro Padre del cielo. Es entonces cuando hace falta recordar la casa en la que nos esperan. Sin esta memoria del amor no podríamos nunca tener la confianza y la esperanza necesarias para tomar la decisión de volver a Dios. Entonces, con la humildad, nos sigue diciendo el cardenal, de quien sabe que no es digno de ser llamado hijo, podemos decidirnos a ir a llamar a la puerta de la casa del Padre, y qué sorpresa descubrir que está en la ventana escrutando el horizonte, porque espera desde hace mucho tiempo nuestro retorno. Entonces, pues hermanos, es así como nosotros necesitamos ver este amor por parte de nuestro Padre. A nuestras manos abiertas, al corazón humilde y arrepentido, responde la oferta gratuita del perdón con que el Padre nos reconcilia consigo, convirtiéndonos de alguna manera a nosotros mismos. Estando él todavía lejos, nos sigue diciendo la parábola, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. Con extraordinaria ternura, Dios, hermano, nos introduce de modo renovado en la condición de hijos ofrecida por la alianza que se establece en Jesús nuestro Señor. Sí, qué bello, ¿verdad? De veras el poder recibir el perdón de Dios, y de veras sentir y experimentar que regresamos a la casa del Padre, y que sobre todo eso que mencionabas hace un momento, Él ya nos estaba esperando. A lo mejor nosotros nos tardamos, pero Él ya nos estaba esperando. También el encuentro con Cristo muerto y resucitado por nosotros a través del sacramento de la reconciliación. Primero vimos en relación al Padre, ¿verdad? Regresar a la casa del Padre. Ahora vamos en relación al Hijo. El sacramento de la reconciliación nos ofrece la alegría del encuentro con Él.
el Señor crucificado y resucitado, que a través de su Pascua nos da la vida nueva, infundiendo su espíritu en nuestros corazones. Este encuentro se realiza mediante el itinerario que lleva a cada uno de nosotros a confesar nuestras culpas con humildad y dolor de los pecados y a recibir con gratitud plena de estupor el perdón. Unidos a Jesús en su muerte de cruz, morimos al pecado y al hombre viejo que en él ha triunfado. Su sangre derramada por nosotros nos reconcilia con Dios, con los demás, abatiendo el muro de la enemistad que nos mantenía prisioneros de nuestra soledad, sin esperanza y sin amor. La fuerza de la resurrección del Hijo nos alcanza y nos transforma. El resucitado nos toca el corazón, lo hace arder con una fe nueva que nos abre los ojos y nos hace capaces de reconocerle junto a nosotros y reconocer su voz en quien tiene necesidad de nosotros. Toda nuestra existencia de pecadores unida a Cristo crucificado y resucitado se ofrece a la misericordia de Dios para ser curada de la angustia, liberada del peso de la culpa, confirmada en los dones de Dios y renovada en la potencia de su amor victorioso. Liberados entonces por el Señor Jesús, estamos llamados a vivir como Él, libres del miedo, libres de la culpa y de las seducciones del mal, para realizar obras de verdad, de justicia y de paz. Yo creo que pocas veces, ¿verdad?, hemos escuchado hablar del sacramento de la reconciliación en esta forma. Ajá. Para que en nuestro corazón, pues de veras se derrame la gratitud con nuestro Dios por darnos esta oportunidad de siempre estar cercanos a Él. También, pues una vez que recibimos este perdón por parte de Dios, se va a generar una nueva vida en nuestro espíritu. Nos continúa diciendo el cardenal Forte: gracias al don del Espíritu que infunde en nosotros el amor de Dios, nos da una cita, Romanos 5:5, el sacramento de la reconciliación entonces es fuente de vida nueva, comunión renovada con Dios y con la Iglesia, de la que precisamente el Espíritu es el alma y la fuerza de cohesión. El Espíritu empuja al pecador perdonado a expresar en la vida la paz recibida, aceptando sobre todo las consecuencias de la culpa cometida, la llamada pena, que es como el efecto de la enfermedad representada por el pecado y que hay que considerarla como una herida que curar con el óleo de la gracia y la paciencia del amor que hemos de tener hacia nosotros mismos. El Espíritu además nos va a ayudar a madurar el firme propósito de vivir un cambio de conversión, hecho de empeños concretos, de caridad y de oración. El signo penitencial requerido por el confesor sirve justamente para expresar esta elección. La vida nueva a la que así renacemos puede demostrar más que cualquier otra cosa la belleza y la fuerza del perdón invocado y recibido siempre de nuevo. Perdón quiere decir justamente un don renovado, y perdonar es darse infinitamente, queridos hermanos. Entonces nos dice el cardenal Forte: te pregunto entonces, ¿por qué prescindir de un regalo tan grande? ¿Por qué no acercarnos más frecuentemente a la confesión? Acércate a la confesión con corazón humilde, contrito, y vívela con fe. Te cambiará la vida y te dará paz a tu corazón. Entonces tus ojos se abrirán para reconocer los signos de la belleza de Dios presentes en la creación y en la historia. Te surgirá del alma un canto de alabanza. Y también a ti, sacerdote, hablándoles también a ellos, eres ministro del perdón. Querría dirigir una invitación que me nace del corazón. Está siempre pronto, a tiempo y a destiempo, a anunciar a todos la misericordia y a dar a quien te lo pide el perdón que necesita para vivir y para morir. Para aquella persona podría tratarse de la hora de Dios en su vida. Qué bellas palabras, ¿verdad? Dirigidas sí al sacerdote también. Por lo tanto, queridos hermanos, dejémonos reconciliar con Dios. La invitación del apóstol San Pablo se convierte así entonces también en la nuestra. Lo expreso sirviéndome de dos voces distintas. La primera es la de Friedrich Nietzsche, que en su juventud escribió palabras apasionadas, signos de la necesidad de la misericordia divina
que todos llevamos dentro. Una vez más, antes de partir y dirigir mi mirada hacia lo alto, al quedarme solo, elevo mis manos a ti, en quien me refugio, a quien desde lo profundo del corazón he consagrado altares para que cada hora tu voz me vuelva a llamar. Quiero conocerte a ti, el desconocido, que penetres hasta el fondo del alma y como tempestad sacudas mi vida, tú que eres inalcanzable y sin embargo semejante a mí. Quiero conocerte y también servirte. La otra voz es la que se atribuye a San Francisco de Asís, que expresa la verdad de una vida renovada por la gracia del perdón. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allá donde haya odio yo ponga el amor, que allá donde haya ofensa yo ponga el perdón, que allá donde haya discordia yo ponga la unión, que allá donde haya error yo ponga la verdad, que allá donde haya duda yo ponga la fe, que allá donde haya desesperación yo ponga la esperanza, que allá donde haya tinieblas yo ponga la luz, que allá donde haya tristeza yo ponga la alegría. Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado cuanto consolar, ser comprendido cuanto comprender, ser amado cuanto amar. Son estos los frutos de la reconciliación invocada y acogida por Dios, que auguro a todos vosotros que me leéis. Con este augurio que se hace oración, os abrazo y os bendigo uno a uno. Firma Bruno, vuestro padre en la fe. Pues hermanos, vemos esta hermosa carta pastoral por parte de el arzobispo Bruno Forte, que nos invita precisamente a mirar el sacramento de la reconciliación como algo realmente grande, bueno, que Dios nos ha dejado. Entonces, un sacramento que tenemos ahí, nosotros los católicos, y que tenemos que acudir a él y acogerlo viendo ese grande amor y misericordia que Dios nos tiene. Entonces, pues le damos gracias a Dios por este tiempo de compartir y le pedimos que nos ayude a través de su Espíritu a entender todo esto, a seguirlo reflexionando y, ¿por qué no? Pues también pedirle que disponga nuestros corazones para que acudamos a este sacramento, a la reconciliación, y de una manera, pues, ahora sí que dócil, nos acojamos a ese gran amor y misericordia que Él nos tiene. Les damos las gracias, hermanos, y los esperamos en la próxima. Dios les bendiga. Un camino